Saludos, buenos días. Gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Hoy es jueves, ya casi finaliza la semana, muchos acontecimientos. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 12 años al vicealmirante retirado Félix Alburquerque, es director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por encontrarlo culpable del asesinato a el comunicador Duncan. De inmediato la familia reaccionó airada y con dolor, dijo que no se ha hecho justicia en este caso. Las tres magistradas actuantes en el caso, Erlin Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, condenaron a 12 años a Félix Alburquerque, vicealmirante, reitero, es director nacional de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por homicidio voluntario. Se estaba pidiendo el Ministerio Público unos 20 años, que fuera declarado como un asesinato premeditado, pero la jueza que tuvieron a cargo el conocimiento determinaron que fue homicidio voluntario y condenaron a 12 años a Félix Alburquerque. Él deberá cumplir condena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombre, en San Cristóbal. Este fue un hecho ocurrido hace 11 meses. Creo que la justicia actuó con prontitud, pero la familia no se siente conforme. La familia dice que lo menos que merecía el vicealmirante retirado era 20 años, como lo estila la ley. En esta situación depende de cómo los jueces que llevan a cargo el expediente cataloguen si lo habían sentenciado por asesinato, entonces las penas serían de 20 años. Pero en este caso, vuelvo y reitero, la determinación de 3 jueces que actuaron en el caso fue de homicidio voluntario, 12 años condenado el vicealmirante Félix Alburquerque. Es un caso que fue muy sonado, saben que se produjo en una plaza de la capital, en la que por un percance, por una risa, expresiones que muchos dicen mal interpretadas, que se pudo evitar ese caso. Lo cierto es que el comunicador llevó la peor parte, porque es la persona que hoy está muerta. 12 años en la cárcel para cualquier individuo es grave, pero es peor para el que pierde la vida. Y hoy los familiares lloran la muerte del comunicador Duncan, pero además no se siente que en el caso se hizo justicia. Tal es su madre, que salió llorando del juzgado y dijo que no hubo justicia en todo caso. Pero ya la parte ante esta sentencia tienen, de manera como lo prevé la ley, tienen la oportunidad de, en todo caso, solicitar la revisión de la condena, uno para reducirla y otro para aumentarla. Pero la ley plantea que pueden incubar cualquier recurso para
que se varíe esta sentencia y vamos a esperar después que se dé el dispositivo completo de la condena a ver qué van a hacer las partes, si van a apelar en cualquiera de los dos casos. Pero lo cierto es que ayer se produjo, vuelvo y reitero, creemos que en este caso la justicia actuó con prontitud, aunque las familias no se sientan bien con la decisión. Mire, ya por otro lado, ayer prácticamente nos adelantamos con el comentario sobre el censo nacional, nos adelantamos a lo que es una noticia que hoy sale en la primera plana de los periódicos relacionado con la Junta Central y Electoral y el censo, 10º censo de población y familia. Resulta que la Junta Central Electoral dice que piensa resolutar que los comicios del 24 se va a hacer con el censo del 2010 para la elección de las candidaturas, de los candidatos electos en el caso de diputados, en el caso de regidores, en el caso de vocales de juntas municipales, es decir, la candidatura plurinominales. Ustedes saben que hay candidaturas que son plurinominales y otras que son uninominales, que es el caso del presidente de la República, el vicepresidente, el senador, el alcalde y la vicealcaldesa, los presidentes de juntas municipales y los subdirectores. Todos esos cargos son uninominales, no serán afectados por la decisión del censo, pero los que son plurinominales serán afectados. ¿Y en qué medida serán afectados? Porque la ampliación de la cantidad de regidores por demarcaciones, de diputados y de vocales de juntas municipales depende de la población y de las demarcaciones y de la apertura de nuevas circunscripciones, por lo que a la Junta Central Electoral anunciar que va a trabajar con el censo del 2012, esto perjudica la oportunidad de que más funcionarios electos, en el caso de los diputados, los regidores y los vocales, pudieran ser escogidos, porque se repetirá entonces con la misma suma que fueron elegidos en el 2020. Es decir, quedaría todo igual. Se elegirían los mismos funcionarios y todo el mundo sabe que aquí la población ha cambiado y ha aumentado mayormente su población. Y estamos hablando que, por ejemplo, en el censo del 2020, la población existente era de unos 9.445.201 habitantes según el censo del 2010. Todo el mundo sabe que ya aquí nosotros estamos alrededor de 11, 12 millones de habitantes. Es decir, tendríamos casi 3 millones por encima de lo que arrojó el censo del 2010. Y entonces, lo que reiteramos que el punto importante, y es lo que se va a reflejar en la posible resolución que tire la Junta, es que todo permanecerá igual. Para que ustedes tengan una idea, en las elecciones del 2020 fueron electos
178 diputados, 5, además de los 178 diputados, 5 nacionales y 7 con representaciones en el exterior, y regidores fueron electos 1.664 regidores en todo el país y 735 vocales. Todo eso quedaría igual. Es decir, no va a haber aumento de regidores por demarcaciones, no va a haber aumento de diputados por demarcaciones de la Junta Resolutal que va a trabajar con el censo del 2010. Entonces, la ley plantea eso, la de régimen electoral, la 2023, los cargos quedarían igual. Vuelvo y reitero, esto no afecta la elección del presidente porque solo se elige un presidente y un vicepresidente. No afecta a los alcaldes porque por demarcaciones solo se elige un alcalde y una vicealcaldesa o viceversa. Y no afecta a los senadores porque por cada provincia, 32 que tenemos en total, se elige un senador por cada provincia. Pero en el caso de los otros funcionarios sí, lo afecta porque cierra la oportunidad. ¿Y todo eso por qué? Porque la administración actual le vendió al país la necesidad de hacer un censo de población y familia, el 10º censo, le vendió a la población que había una necesidad de hacer ese censo. ¿Por qué había la necesidad de hacer ese censo? Porque iban a arrojar datos estadísticos, por ejemplo, para las elecciones del 2024, porque de ahí se iban a tomar los datos para la apertura de nuevos programas sociales. Eso era un punto de partida para el asunto del presupuesto nacional y trabajar los ejes que hacen falta de acuerdo a lo que arrojaran esos datos del Censo Nacional, 10º Censo Nacional de Población y Familia. Y el gobierno le vendió eso al pueblo. El gobierno del presidente Luis Abinader y las autoridades actuales y funcionarios, y embarcaron los ayuntamientos, embarcaron la sociedad civil, empresa del Estado y empresa privada. Todo ese personal lo involucraron y la gente compró ese discurso. Bueno, ahí el gobierno invirtió unos 3.000 millones de pesos que no son de los bolsillos del presidente, sino son de lo que usted paga con sus impuestos, de lo que usted paga con los arbitrios, de lo que recauda el Estado, que es propio del sudor del trabajador, propio del sudor de los empresarios. Es decir, no fue con dinero, recursos propios de los bolsillos de los funcionarios, no, sino con recursos del pueblo, 3.000 millones de pesos, que hoy resulta están botados, porque si no hay datos sobre el censo que la Oficina Nacional de Estadística promedió dar los datos en el primer trimestre, estamos en el tercero y no hay datos. Entonces, si se gastan 3.000 millones de pesos y no hay datos, quiere decir que se votaron. A menos que aquí alguien no esté ocultando algo. No se explica, el gobierno no ha dado detalles, nadie informa nada de por qué no se han dado los datos estadísticos del 10º censo,
El gobierno está ahí, las autoridades están ahí, el director o la directora de estadística está ahí y nadie dice nada. ¿O fue que el gobierno quería darle unos 3,000 millones de pesos a ganar a alguien? ¿O es que los datos que arrojaron el 10º censo nacional aparecen estadísticas que cuando se revelen, entonces el gobierno queda mal parado? Hágase usted la pregunta, porque algo huele mal en Dinamarca. No es verdad que ese presidente que se empoderó y por encima de cualquier cosa dijo vamos a hacer el censo. Varios sectores le aconsejaron que para que fuera más organizado le diera un tiempo más y dijeron no, el censo va por encima de la cabeza de quien sea. Bueno, y lo hicieron y recibió un gran apoyo y una gran receptividad de la gente. Pero hoy en día hay personas que trabajaron en el censo y que todavía no le pagan su dinero. Y nadie sabe qué pasó, amén de que mucha gente dice que una gran cantidad de la población aquí quedó sin ser censada. Pero aunque sea los datos generales correspondientes a la población que ese censor debieran darlo por adelantado. Y uno entenderá que otras estadísticas que llevan mayor complejidad podrían darse después, pero las cosas y los datos que son importantes y con lo que se va a hacer políticas públicas el gobierno deberían darse, hacerse público. Y de repente uno no sabe qué ha pasado ahí. Vuelvo y reitero, usted se puede hacer el cuestionamiento que usted desee. O alguien quiere ocultar estas estadísticas porque quizá el censo arrojó muchas debilidades del actual gobierno, o alguien quería que se ganaran unos 3,000 millones de pesos, unas empresas, contratar gente y dijeron vamos a gastar este dinero, dele para allá. Pero el gobierno debería salir y explicar qué ha pasado con el censo nacional, 10º censo nacional de población y familia. Lo que se nos dijo a nosotros era que eran técnicos muy experimentados y que todo estaba contemplado y que la evaluación que se hizo era que todo iba a salir bien, pero ahora resulta que nada ha salido bien y no hablan y están callados. Yo quiero ver el presidente que nos vendió ese proyecto, que nos vendió el censo nacional como una necesidad, o fue que se quiso complacer una comunidad internacional que para llenar requisitos tenía que tener un censo realizado que debía hacerse cada 10 años. Ya habíamos pasado, eso debió ser en el 2020, ya estábamos tarde, en el 2022 habían pasado 2 años sin que el censo se hiciera y se quiso cumplir con organismos internacionales, pero no sé para qué, porque si las estadísticas no han salido, no se han divulgado, no se han dado a conocer a la población,
no sé de qué sirve. Bueno, quizá hay estadísticas de eso, que ya hay organismos internacionales que la manejan, porque parte de las ayudas y de la política internacional tiene que ver también con algunos datos que arroje el censo. Pero aquí en este país todo es especial, la gente se olvida muy pronto de la cosa, ya nadie habla de eso, pero la realidad está ahí y eso va a perjudicar la clase política. Mucha gente que hoy en el proceso del 2024 pudieran salir diputados y regidores, no van a poder hacerlo porque los candidatos en términos de la Junta Central Electoral se van a quedar igual. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Sigan aquí en el programa. En breve venimos con una importante entrevista. Tendremos con nosotros aquí el regidor por Santo Domingo Norte y el PLD, Santana Mansueta, que lo invito a quedarse ahí porque promete ser una interesante entrevista. Sigan aquí en las mañanas del 56.